Para nosotros somos el grupo número 2. Nuestro tema va a ser la importancia de la adecuación en la comunicación escrita. Nuestros integrantes van a ser Scarlett Moreira, Nicole León, Heidi Muñoz, Alejandra Ávila, Jocelyn Cuero y quienes habla Lisbeth Trujillo. Para empezar, tenemos una pequeña introducción. ¿Qué es la adecuación en la comunicación escrita? La adecuación es la capacidad de adaptar el lenguaje, el formato y el estilo de un mensaje a las necesidades del receptor, el propósito del texto y el contexto en el que se escribe. Como importancia, tenemos que una comunicación adecuada minimiza malentendidos. También permite que el mensaje logre su objetivo, ya sea informar, persuadir o entretener. El objetivo de la presentación va a ser explorar los principios, beneficios y aplicaciones prácticas de la adecuación en distintos contextos. Tenemos como definición de adecuación, es la adaptación del mensaje a las circunstancias. En sus características vamos a tener que un texto adecuado tiene que ser pertinente, que va a ser relacionado con el tema o la necesidad. Va a tener que ser claro para poder ser entendido por el receptor sin ninguna dificultad. Y eficaz, cumpliendo su propósito comunicativo. También puede ser preciso, que va a ser libre de ambigüedades. Como adecuación tenemos que este juega un papel fundamental en el desarrollo de habilidades de comunicación escrita afectiva. Una base sólida en lectura, escritura y gramática proporciona las herramientas necesarias para expresar ideas de manera clara y coherente. Entre las importancias tenemos el desarrollo de habilidades, que es la educación que enseña las reglas gramaticales, la estructura de las oraciones y el uso adecuado del vocabulario. Como segunda importancia tenemos la comprensión y análisis. Esta de aquí va a ser la educación que fomenta la capacidad de comprender y analizar textos escritos. El pensamiento crítico es la escritura que va a promover el pensamiento crítico al obligar a organizar ideas, evaluar argumentos y presentar información de manera lógica y persuasiva. Como otra importancia tenemos la expresión personal. Esta va a ser la educación que proporciona las herramientas para expresar pensamientos, ideas y emociones de manera escrita. Como última importancia tenemos el éxito profesional, que es en el mundo laboral la comunicación escrita, afectiva, es crucial para redactar informes, correos electrónicos, propuestas y otros documentos importantes. Principales beneficios tenemos que ayuda a comprender la diferencia entre decir y construir un conocimiento, permite conocer, controlar y evaluar el propio proceso de la composición escrita. Además, ayuda a interpretar textos complejos, ajenos, ayuda a desarrollar la voz interior, permite compartir experiencias, deseos e inquietudes, permite renovar procesos de pensamiento, establecer estrategias que permiten el ejercicio permanente y sistemático de la escritura, utilizar palabras propias, las que el tema exige. También nos evita la redundancia de información. Tenemos algunos aspectos claves de esta importancia que van a ser la claridad y precisión. Esto de aquí es cuando la educación enseña a organizar ideas de forma lógica. También permite utilizar el lenguaje adecuado según el contexto y el público objetivo. Entre otros aspectos tenemos la corrección ortográfica y gramatical. Este de aquí va a evitar errores que pueden afectar la comprensión del mensaje. Como desarrollo del pensamiento crítico, tenemos que va a ayudar a estructurar argumentos con coherencia. Y como el éxito académico profesional, tenemos que es esencial para la redacción de ensayos, informes y documentos formales. Por último punto y aspecto, tenemos la interacción en la era digital. Esto de aquí es la comunicación escrita, va a ser clave en redes sociales, blogs y correos electrónicos. Los elementos fundamentales de la adecuación, tenemos una tabla explicativa. Este de aquí vamos a tener elementos, descripción y un ejemplo práctico. Como elemento tenemos el contexto, que su descripción va a ser las circunstancias en las que ocurre la comunicación, ya sea formal o informal. Como un ejemplo práctico tenemos un informe técnico en una junta directiva. Como otro elemento tenemos el receptor. Este de aquí van a ser sus características del público objetivo, ya sea la edad, educación, intereses, etc. Como ejemplo práctico va a ser el uso del lenguaje simple para niños. Otro elemento es el propósito, que va a ser la intención detrás del mensaje, ya sea informar, persuadir, instruir, etcétera. Como ejemplo, tenemos la publicidad para promover un producto. Otro elemento, tenemos el formato y estilo. Su descripción, elección del medio, ya sean correos, informes, cartas, y el tono va a ser formal o informal. Otro ejemplo práctico, tenemos la carta formal versus el mensaje de texto. Sus beneficios de la ecuación va a ser mejora la comprensión, incrementa la efectividad, fortalece relaciones. Consecuencias de una comunicación inadecuada va a ser los malos entendidos, la falta de impacto, pérdida de credibilidad. Otro ejemplo tenemos como primer caso, la redacción de correos electrónicos. Va a ser inadecuado, adecuado formal o adecuado informal. Como inadecuado tenemos, por ejemplo, hola, necesito que me envíes el informe ahora mismo. El adecuado formal, hola, le podemos agregar el nombre, que sería, agradecería mucho si pudiera enviarte el informe a la brevedad. Como adecuado informal tenemos, hola, así como le podemos agregar el nombre, ¿me puedes enviar el informe cuando tengas un momento? Gracias. En segundo caso, tenemos adaptación en diferentes géneros textuales. Como tipo de texto tenemos el informe técnico y el artículo divulgativo.
El estilo del informe técnico puede ser formal, objetivo o técnico, y el artículo divulgativo puede ser claro o accesible. Por ejemplo, tenemos en el informe técnico tenemos el uso de gráficos y términos especializados, y en el artículo divulgativo tenemos el uso de ejemplos cotidianos y analogías. Como estrategias para mejorar la adecuación, tenemos que se conoce a tu audiencia, cuidar el contexto, la revisión de retroalimentación. Hasta aquí ya fue, ya fue, ya fue. Pausa. Bueno, tenemos otros ejemplos prácticos que como primer caso tenemos la redacción de correos electrónicos. Tenemos tres tipos. Pueden ser inadecuado, adecuado formal o adecuado informal. Como inadecuado tenemos, hola, necesito que me envíes el informe ahora mismo. El adecuado formal va a ser estimado, le podemos agregar un nombre. Agradecería mucho si pudiera enviarme el informe a la brevedad. El adecuado informal va a ser hola, le podemos agregar así mismo el nombre y podemos hacer la pregunta, ¿me puedes enviar el informe cuando tengas un momento? Gracias. Aquí vemos la diferencia de redacciones. El primero es como más, o sea, como su palabra indica, inadecuado. No tiene como un respeto o como la manera apropiada de poder realizar un escrito, o en este caso enviar un correo electrónico, ya sea solicitando algo o una carta. Los otros ya van de una manera más formal, esto va a depender de a quién sea enviado, pues, ¿no? Como segundo caso, tenemos la adaptación en diferentes géneros textuales. Tenemos tipos de texto, entre estos tenemos dos. Tenemos el estilo y ejemplos. En el tipo de texto tenemos el informe técnico, que su estilo va a ser formal, objetivo y técnico. Como ejemplo, tenemos el uso de gráficos y términos especializados. Como otro tipo de texto, tenemos el artículo divulgativo. El estilo va a ser claro, accesible y ameno. Ejemplo, uso de ejemplos cotidianos y analogías. Las estrategias para mejorar la adecuación van a ser conocer la audiencia, cuidar el contexto, la revisión